Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 7 de Love in the Air 4 de 4 basados en el libro. Rain, Payu, ¿cómo estás? ¿Te duele? Payu, estoy bien. Rain, Payu, ¿dónde estás herido? Dile a Rain. Después de que aparece Chai, la situación cambió de dirección, ya que con solo uno de sus hombres agitando un arma, los demás levantaron las manos sobre sus cabezas y retrocedieron juntos a la esquina de la habitación. Saifa intervino para ayudar a su hermano mayor, pero le dijo que desatara a Roin primero. Tan pronto como Roin estuvo libre, el pequeño no dudó en precipitarse a abrazar con fuerza al herido que se estremeció, y preguntó con un sonido tembloroso, casi rompiendo a llorar ante el grito de dolor. La cara afilada estaba hinchada y con moretones. La sangre fluía tanto de la nariz como de las comisuras de la boca, mientras las lágrimas claras de la otra persona caían de sus ojos y su voz temblaba al pensar en lo que acababa de suceder. Rain lo siente. Si Rain no hubiese sido capturado por ellos, Pipayo no saldría lastimado. Puedes luchar, pero no luches por Rain, no por Rain. El pequeño se arrojó dejando sonar un sollozo sin restricciones. No tenía miedo al peligro para sí mismo, pero estaba aliviado de que el ataque unilateral hubiese terminado. Nadie estuvo ahí, así que nadie sabía lo doloroso que era ver a su amante ser golpeado mientras él no podía hacer nada para evitarlo. La postura de la persona sentada sobre su pierna llorando hace que el dolor aumente un poco, y use la mano que no le duele para sostener a la otra persona en sus brazos. Payu, está bien, está bien. No es por Rain, no te culpes por ser demasiado descuidado. Ahora estamos a salvo, solo duele un poco. Pronto desaparecerá. Payu presionó un beso en la mejilla húmeda con lágrimas, forzando el dolor de todo el cuerpo, tratando de consolar a la persona que vio la escena de su ataque. Rain hizo que Payu tenga que inclinarse ante él. Tuvo que dejar que lo golpeara a pesar de que podía defenderse, pero no peleó porque retuvieron a Rain. El obstinado niño insistió en que fue su culpa y le dolía solo al recordar a su amante teniendo que inclinarse a los pies de esa bestia infernal. No es que Pipayo se viera patético por seguir las órdenes, pero le dolía tener que dejar que él dejara su dignidad para ayudarlo. Payu, no importa, solo me incliné ante él, solo recibí algunos puñetazos. Si Rain está a salvo, no me importa cómo lo miren los demás. Payu sonrió y frunció el ceño por el dolor. Eso hizo que Rain tocara cuidadosamente sus mejillas con la mano. Payu, Rain, escúchame. Al ver que el chico terco no iba a dejarlo pasar, la tormenta dijo en un tono suave. Payu, Rain es importante para mí. Si es por Rain, estoy listo para hacer cualquier cosa. La cara afilada se inclina hacia adelante, presionando un beso en la frente cariñosamente. Usa la mano que no está lastimada para frotar suavemente la cabeza del niño, y voltea a mirar los ojos llorosos, que no habían estado mostrando debilidad, pero ahora estaban llenos de tristeza y dolor, pero sobre todo un cariño que se reflejaba claramente en los ojos grandes. Rain lloró por Payu. Rain se arrojó sobre el cuerpo herido y dolorido hasta que Payu casi cae sobre él, pero luchó por contenerse para que el niño en su abrazo no esté preocupado, y eso hizo que la persona que estaba cerca casi se riera. Herido así, ¿todavía quieres ser genial a los ojos de tu chico? ¿No es así? Saifa, basta, Rain. Mi hermano no aguanta las heridas. Rain, oh, lo siento, lo siento. ¿Rain te hizo daño? Tan pronto como Saifa habló, Rain se apartó rápidamente agarrando el hombro de la persona que apretaba los dientes conteniendo un grito. Con extrema preocupación, diferente con Payu que movió sus ojos para mirar a su hermano menor, diciendo claramente, eres un desastre. Saifa, maldita sea, ¿tienes la energía para caminar hasta el hospital tú mismo? Payu, mi novio puede llevarme. Saifa, claro, claro. Y dirán que ambos cayeron por las escaleras, ¿verdad? Saifa negó con la cabeza. Top, voy a demandar a tu jefe. De repente, el sonido de Top resonó en el otro rincón de la habitación, hasta que los tres voltearon a mirar y encontraron que lo estaban mirando fijamente a la cara con una expresión de enojo, pero sin atreverse a hacer nada por el arma apuntando a su cara. Saifa, creo que te llevaré al hospital, pero aguanta un poco, hermano. Déjame ver la diversión primero, murmuró Saifa mientras Payu sonreía. Chai, te invito a demandar a mi jefe, respondió Chai. Top, ¿no sabes quién soy yo? Mi padre está cerca de tu jefe, maldita sea. El hombre arrogante que no sabe su destino intenta nombrar a su padre, amenazando como lo ha hecho toda su vida, y eso hace que Chai sonría con frialdad. Chai, si tu padre es cercano a mi jefe, pero eso no significa que otras personas no sean cercanas a mi jefe.
Top, ¿qué quieres decir? Chai miró al niño que se quedó sin aliento en la boca. Sus ojos estaban fijos, pero todo su cuerpo se veía frío. Chai, ¿sabes que la persona que acabas de lesionar es el mecánico favorito de mi jefe? Paige es la única persona a la que le permite tocar todos los autos en su sala de exhibición privada. Solo piénsalo, si su mecánico favorito se golpea la mano y tiene que parar con las carreras, ¿cómo se sentiría él? Preguntó la persona, alzando una ceja. Top, yo, Chai, y también tenemos la regla de que la competencia debe ser un secreto. Piénsalo, si esta historia llega a la policía y rastrea todo el asunto, ¿qué tan agradecido estará mi jefe?